Los meses de enero hasta abril son particularmente temidos aquí en los Estados Unidos, no necesariamente por el invierno solamente, sino porque es también la temporada de la declaración de los impuestos. Citando al sexto presidente de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, lo único cierto en esta vida es la muerte y los impuestos, al menos aquí en Estados Unidos. Es imprescindible que como miembros de la sociedad en este país sepamos exactamente qué son los impuestos, qué es una declaración de impuestos, quiénes la pagan, cuánto debemos pagar, en qué consiste, por qué los pagamos y los pros y contras de utilizar una aplicación en nuestro celular versus trabajar con un profesional o un contador. Por eso en el día de hoy les traigo una conversación con Gisela Fredes, una argentina con más de 18 años de experiencia trabajando en contabilidad e impuestos en los Estados Unidos, particularmente con la comunidad hispana e inmigrantes, que simplifica y hace muy ameno un tema tan complicado y tan complejo y a la vez tan importante como la declaración de los impuestos en Estados Unidos. No se pierdan esta joya de video que les puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo de búsquedas en Google o incluso dinero, porque hoy en día hay mucha gente malintencionada prestando servicios con la información equivocada. Porque recuerden, lo barato sale caro. Bienvenidos a un nuevo video de USA con Juan. Que lo disfruten. Bienvenidos a un nuevo video de USA con Juan. En esta ocasión vamos a hablar con una profesional sobre los impuestos, uno de los procesos más complejos, complicados y obligatorios que todos debemos entender o ejercer aquí en los Estados Unidos. Hoy nos encontramos con Gisela Fredes y primero que todo muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo. La idea es que hablemos sobre los impuestos, hablemos de ti, hablemos de tu empresa y en líneas generales hagamos de un tema tan complejo y complicado algo más sencillo de entender y de percibir para que toda la comunidad hispana en los Estados Unidos podamos cumplir con nuestras responsabilidades. Bueno, muchas gracias Juan, primero y principal por elegirme para esto, porque es algo que me hubiese gustado hacer hace mucho tiempo. Es algo que, como te dije hace un rato, parte de lo que yo soy hoy es producto de haber trabajado 18 años con inmigrantes y es lo que me gusta y lo que quiero hacer y esta oportunidad de poder dar información a toda la gente que te sigue y a toda la que quiera seguirte de acá en adelante va a ser fabuloso. Excelente. Gracias. Y bueno, queríamos quizás antes de empezar la entrevista conocerte un poquito más a ti. ¿Cuántos años llevas en los Estados Unidos? ¿Qué profesión ejerces? Cuéntanos un poco sobre ti para que las personas entiendan de dónde viene este conocimiento que vamos a escuchar hoy. Ok, vine de Argentina en el 2001, llegué un día antes del ataque. Wow. En el 2001, en el 2003 empecé a estudiar, en el 2004 tuve la oportunidad de empezar a trabajar con las declaraciones de impuestos, con gente americana que me enseñó muchísimo, todo lo que sé hoy se lo debo a ellos. Trabajé 7 años para una empresa de las más grandes de declaración de impuestos en Estados Unidos y di clases de impuestos también durante dos periodos consecutivos. Después me gradué me certifiqué como paralegal en inmigración y como contadora en el 2010. Ok, o sea que tienes múltiples áreas profesionales. ¿Cuál dirías que es la que más te caracteriza o la que más dices que te identifica como profesional? Ayudar a los inmigrantes. Excelente, me gusta. Creo que estamos muy alineados en eso. Sí. Y entonces cuéntame un poco porque mencionaste diferentes trabajos en tu experiencia laboral, pero hoy por hoy, ¿a qué te dedicas? Bueno, hoy por hoy lo que más hago son declaración de impuestos para personas individuales, para pequeñas compañías. Hago trámites de inmigración, sobre todo lo que no tenga que ver con la necesidad de un abogado, porque ellos tienen su trabajo y nosotros el nuestro. La mayoría de los casos son aplicaciones por peticiones familiares y, y hacemos casamientos, divorcios, vamos a las Ok, fiestas, todo el espectro. todo eso. Excelente. Sí, sí. Y entonces hoy por hoy nos encontramos en Pompano, ¿cierto? Sí, En el Pompano Beach. condado de Broward, Broward. en Florida. Y estás ejerciendo de manera individual, independiente, tienes una empresa. Tengo una empresa, se llama Your Oasis Inc. La fundé en el 2010, pero antes había estado 5 años con otra empresa que se llamaba Your Oasis en América. Justamente Your Oasis es para mí, eh, fue la primera palabra que conocí en los 3 idiomas que hablo, que es inglés, español y portugués, que se escribe y se pronuncia igual. Y además es un significado bastante importante, ¿no? Encontrar agua en el medio del Total. desierto.
Total. Y eso es lo que, un poco en lo que se basa mi negocio. Desde el 2005 he querido que los inmigrantes y los americanos, porque tengo muchos clientes americanos también, pero que puedan adaptarse al sistema y entender el sistema y hacer las cosas de la manera correcta. Buenísimo, gracias por ese contexto. Creo que nos da mucha referencia entonces del peso que tiene lo que vamos a conversar hoy, es el tema de los impuestos, las declaraciones de impuestos. Es un tema que es bastante del momento por la época en el año en el que estamos. En el momento de la grabación de este video estamos a mediados de febrero del año 2023, donde se están haciendo las declaraciones de impuestos para el año calendario anterior, para el año 2022. Entonces, empecemos por lo básico. Digamos que hay muchas personas de la comunidad hispana, ya sean inmigrantes o no, que están en los Estados Unidos y que entienden que existe algo que es la declaración de impuestos, pero ¿en qué consiste una declaración de impuestos? ¿Qué es? La declaración de impuestos básicamente es la declaración a las ganancias. ¿Cuánto dinero ganaste, sea trabajando o por inversiones? Lo que le llaman aquí earn o unearned, que es trabajado o no trabajado. Todo lo que sea dinero que vos ganaste, que produjiste de alguna manera, ese dinero tiene que pagar impuesto a las ganancias. En otros países como Brasil, como Argentina, como España, también se paga impuestos al patrimonio. Okay. En este país solamente se paga impuesto a las ganancias. Y esas son las declaraciones que se hacen entre enero y el 15 de abril de cada año, con respecto al año anterior. En todos los años, la fecha siempre es el 15 de abril, pero hay años como este del 2023, donde por feriados que hay el día 15 y que cae sábado, el día que se termina en realidad es el 18 de abril, pero generalmente es el 15 de abril. Ese tiempo se utiliza para declarar todo lo que ganaste durante el año, y el gobierno te permite tener ciertas deducciones basado en un montón de características que cada uno sabe cómo son un montón. Pero bueno, básicamente la idea es que tienes que declarar todo el dinero que te entró de alguna manera y restarle todos los gastos que están permitidos según la categoría de tus ingresos, y eso va a determinar cuánto impuesto vas a ganar cuánto impuesto vas a pagar este año. Claro, por lo que mencionas hay muchas variables que influyen en el proceso de la declaración de impuestos, pero entonces, en cuanto a la persona que está realizando su declaración de impuestos, quizás por la primera vez, ¿cómo saben ellos que deben o no declarar? O sea, ¿de qué depende de si tengo que declarar impuestos o no? Básicamente si trabajaste o no. Ok. Si no trabajaste, entonces decimos, bueno, ¿tienes alguna inversión? ¿Tienes algún dinero que te entra porque tienes una propiedad rentada, o porque tienes inversiones en bitcoins, o porque tienes una cuenta de intereses que te genere intereses en el banco? Pero la primera pregunta y fundamental es, ¿trabajaste o no trabajaste? Si trabajaste, ya estamos, vamos por ese camino. Y la segunda pregunta más importante de todas es si estás casado o no estás casado. Ok, ¿y por qué importa tanto el estado civil de la persona? Porque cada estatus marital tiene una diferente categoría de impuestos, y de posibles créditos que puedas obtener. Ok, y así como mencionas entonces que el estado civil es una de las variables que afecta a tu proceso de declaración de impuestos, ¿hay algún monto mínimo que afecte tu declaración de impuestos? Es decir, ¿hay algún mínimo que debo generar de ingresos para empezar a declarar impuestos? Si eres un trabajador independiente, $600 es el mínimo. Ok, en un año completo. En un año completo. Y si trabajas para una compañía, cualquier dólar que hagas. Ok, entendido. Los niveles de impuestos van a ir variando según la cantidad de ingresos que tengas. O sea, no solamente por tu estado civil, sino que el porcentaje de impuestos que se paga sobre el total de tus ingresos va a variar, va a aumentar en base a la cantidad de aumento que tenga tu salario. O sea, si ganas 10.000 o si ganas 2 millones, va a ser diferente el porcentaje de impuestos que vas a pagar. Ok, y ahí mencionas algo muy importante, y es que dependiendo de los ingresos hay una deducción que es porcentual, ¿cierto? Pero adicional, cuando a mí me entregan mi pago, si yo soy un empleado de una empresa, un empleado directo de una empresa, y veo el payslip o el detalle de pago, veo muchas deducciones.
Entre ellas está el Social Security, está el Medicare. Son esos también impuestos o cómo se diferencian esos con los impuestos? Ok, para eso te tendría que explicar qué es un impuesto. Ok, El impuesto es algo que el gobierno impone, ok, ¿correcto? Y esa imponibilidad de una situación o de una figura monetaria tiene distintas categorías en este país. En todos lados lo tiene, pero acá existen muchas variedades de impuestos. Todo lo que le dicen tax es impuesto y sin embargo no todo eso tiene que ver con la declaración de impuestos en ok, sí. El Medicare y el Social Security Tax que aparecen en los pay stubs es un impuesto porque está impuesto por el gobierno para que uno lo tenga que pagar obligatoriamente, pero no tiene que ver con la declaración de impuestos en sí. Eso, el Medicare, es la salud para cuando te jubiles ok, y el Seguro Social es en realidad el beneficio de jubilación, de retiro. ok. ¿Okay? Entonces, ese dinero que aparece en tu pay stub, que se fue para algún lado y no supiste nunca dónde fue, cuando tengas más de 62 vas a saber a dónde fue. Ok, entendido. Y los que sí son tax como el tax federal, tax estatal, hay diferentes niveles de taxes, tengo entendido. ¿Cuáles son esos y depende de qué, si tengo que declarar uno o el otro? No, el impuesto federal, que es el primero que aparece en la declaración del pay stub, ese es obligatorio en todo el país. Ok, Pero de los 50 estados, hay 8 estados en el cual, por suerte, nosotros estamos incluidos en la Florida, que no declaran impuestos estatales. Solamente 8 de 50. O sea que los otros 42 sí declaran impuestos estatales, además del impuesto federal, y algunos casos local y hasta de ciudad, como por ejemplo Manhattan. oh, wow. Manhattan paga federal, estatal, local y de ciudad. Uy. Está bueno vivir en Manhattan, pero Sí, totalmente. es caro. Y si estoy casado y yo no tengo ingresos, pero mi esposo sí, mi pareja sí, ¿cómo funciona en ese proceso el momento de la declaración de impuestos? Y la declaración de impuestos en general, cuando uno está casado, legalmente corresponde que las dos personas lo declaren juntos. Esa declaración se llama justamente casados declarando en conjunto. Pero pueden elegir hacerlo por separado. Pero en realidad el casado declarando conjuntamente es el estatus que menos impuestos paga, tiene el porcentaje más bajo. Y aunque uno de los dos no haya trabajado, se declara como pareja igual. Y puede ser parejas del mismo sexo o pueden ser parejas de distintos sexos. Cuando uno quiere hacer la declaración por separado, no es conveniente porque es el porcentaje de impuesto más alto. Pero sin embargo, hay gente que lo decide así, primero porque puede ser que no hayan vivido juntos en todo el año, Ok, pero todavía no están divorciados, o que simplemente cuando se casaron el otro tenía una deuda anterior con el gobierno que no quiere no quiere vincularse de ahí en adelante. Pero el problema es que casados completando por separado es el impuesto más alto de todos y es el que no califica para un montón de crédito. en el caso de una persona que viva en el extranjero, pero tiene ingresos por inversión, por ejemplo, en los Estados Unidos, esas personas, a pesar de no estar en Estados Unidos o no vivir en los Estados Unidos, pero genera ingresos en Estados Unidos, en ese caso igual debe hacer declaración de impuestos. Sí. Todas las personas que tienen algún interés o alguna forma de generar ingresos en los Estados Unidos están obligados a declarar los impuestos en Estados Unidos. Así como los ciudadanos americanos que no viven en el país también están obligados a declarar sus impuestos. Ahora, a diferencia de el que vive fuera del país y tiene ingresos en Estados Unidos, tiene que declarar en Estados Unidos. El americano que vive fuera de Estados Unidos, si paga sus impuestos en el país donde corresponde, donde está viviendo, no tiene que pagar aquí, pero sí tiene que declararlo. Ok, Okay. ok. O sea, si yo, por ejemplo, ya soy ciudadana americana y me voy a vivir a Argentina, tengo que continuar declarando mis ingresos en Argentina, aquí en Estados Unidos, pero como ya los pagué allá, no tengo que pagar de nuevo acá. Ok, buenísimo. Quiero entonces girar un poco la conversación en torno a la hora de declarar impuestos sabemos que hay un montón de formularios que afectan. Explícanos un poco entonces sobre esos formularios importantes a la hora de una vinculación o a la hora de la declaración de impuestos que tenemos que tener en cuenta como personas independientes generando ingresos. Claro, existen dos tipos de trabajo, básicamente.
un trabajo independiente o el trabajo bajo relación de dependencia, como decimos en Argentina, que es como empleado de una empresa. Cuando uno trabaja como empleado de una empresa, al entrar a la empresa le hacen llenar un formulario que se llama W4 o W4, que ese W4 indica si somos casados, si tenemos hijos, la dirección, el número de seguro social, etc. Esa información va a ser utilizada para generar al final del año, entre el 1 y el 31 de enero, el W2, donde va a decir cuánto ganaste, cuánto te dedujeron de impuestos, cuánto de eso va para tu retiro, etc. Cuando trabajas independientemente, cuando entras a trabajar como subcontratista, por ejemplo, o como Uber, como conductor de servicios de transporte, te hacen llenar otro formulario que se llama W9. Ese formulario W9 lo único que tiene es tu nombre, tu número de seguro social y tu dirección. Nada más. O tu número de ITIN, que si querés podemos hablar después del ITIN. ¿Qué es el ITIN? Pero bueno, ahora no. Ese W9 va a generar al final del año, de la misma manera, entre el 1 de enero y el 31 de enero, el 1099. En ese 1099, las empresas para las que prestamos servicios nos van a decir cuánto ganamos, pero ese no tiene descuentos. Okay. Ese es por el total que nos pagaron y nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestros propios impuestos. En el W2 ya nos descontaron todos los meses o cada vez que nos pagaban, entonces ya no tenemos que pagar nada más adicional. Lo bueno del W2 es que el empleador paga una parte de tu jubilación y de tu medicina para el retiro y uno paga la otra parte. En el caso de el 1099 o el 1099, uno tiene que pagar las dos partes. Pero puedes contar. Y hay algo que uno puede hacer en anticipación, porque me imagino la situación al llegar la fecha de declaración de impuestos. Tengo una 1099 y tengo un montón de ingresos de los cuales no tuve deducciones. ¿Hay algo que puedo hacer para mitigar el monto que me correspondería pagar entonces a la hora de la declaración de impuestos? Sí, cada categoría de trabajo, cada industria en la que uno está, va a permitirte una lista de descuentos que puedes hacer, porque como dije al principio, el impuesto que estamos pagando es a la ganancia. Okay. Entonces, si yo gané $10,000, pero tuve $5,000 de gastos, solo voy a declarar sobre los 5,000, yo voy a pagar sobre los 5,000 que gané. Pero esos gastos van a ser basados en la industria en la que vos estás. Okay. Por ejemplo, un conductor de transporte o Uber va a tener esta cantidad de descuentos y una actriz va a tener otras cosas que yo pueda deducir. Yo como contadora no puedo deducir mis uñas, ni mi pelo, claro. pero la actriz sí lo puede hacer. El conductor de Uber tampoco lo puede hacer. Pero él puede descontar las millas de su vehículo. Entonces son distintas categorías de gastos que se pueden deducir de tus ingresos basado en la industria en la que estás trabajando. Serían como los gastos más relacionados al tú poder generar ingresos a partir de esa actividad. Exactamente relacionados a eso. Los gastos son específicamente vinculados a tu trabajo. Ok, y una pregunta que me la han hecho varias personas y yo la verdad no tengo una respuesta muy detallada, tengo una lógica detrás. El curso de los taxes. Pero la pregunta es, si las empresas reportan nuestra W o nuestros ingresos a través de una W2, nosotros tenemos una copia, ellos tienen los detalles y ellos también envían una copia o detalles sobre nuestros ingresos al IRS, ¿correcto? Correcto. Lo mismo pasa en el caso de las 1099, basado en nuestros ingresos, ellos también reportan nuestros ingresos al IRS, ¿correcto? Correcto. ¿Por qué entonces existe el proceso de la declaración de impuestos si ya las tres partes tenemos nuestros ingresos, nuestros detalles y el IRS ya sabe cuánto generamos, cuánto debemos o si no debemos? O sea, ¿por qué? Qué buena pregunta. Vos sabés que es muy buena la pregunta porque es algo que yo me he planteado durante los últimos 18 años de mi vida. El gobierno de Estados Unidos te da la oportunidad de que le digas algo que no le dijeron. Si yo te digo que tú ganaste $10,000,
te estoy dando, y le dije al gobierno, te pagué $10.000, pero te estoy dando la oportunidad de que vos pongas los gastos que ese trabajo te generó. Ok, ¿Ok? Entonces no van a ser los mismos $10.000. ok. Justamente esa es la declaración de impuestos. Es agregar y quitar dependientes. Es decir que este año estoy casado, el año pasado no lo estaba. Por eso se hace la declaración de impuestos, Ok. porque es la oportunidad que vos vas a tener como contribuyente a explicarle al gobierno qué pasó durante tu año, Ok. durante tu año fiscal. Y entonces en esa explicación va a haber una variable, seguramente, entre lo que se informó y lo que vas a tener que pagar en realidad. Es decir, que la declaración de impuestos es más que todo como el detrás de cámara de la historia que cuentan los números. O sea, como entender un poco más sobre, estos son los números, pero aquí está todo lo que está detrás de esos números para entonces llegar a un balance de la realidad, por así decirlo. Exacto. Además están los créditos que son eh, beneficios que el gobierno da para ciertas posiciones o ciertas situaciones de la vida, como por ejemplo los hijos menores, donde en esos créditos vas a poder variar alguna de las formularios de los números que ya te dieron. O sea, porque, como te digo, hay muchísimas posibilidades. Ok. Hay un término que estás utilizando que me llama mucho la atención y es el de créditos. Y también hablaste sobre dependientes. Digamos que mi esposo y yo tenemos dos hijos, uno mayor de edad y uno menor de edad. ¿Cómo afectan mis hijos mi declaración de impuestos en este caso? Los niños menores de edad, el gobierno te ayuda de alguna manera para que le des un poquito mejor beneficios a los niños, mejor educación o cosas así. Eh, y eso se llaman créditos. Ok, ¿Ok? Los créditos, dependiendo del país de donde seamos, el crédito para mí, por ejemplo, es una posibilidad de usar un dinero que ok, no es mío. En el caso de Estados Unidos, el crédito que te dan es una cifra monetaria que tiene vínculo específico con los niños o con algunas situaciones de la ok. vida de las personas que va a reducir Tu obligación. tu obligación impositiva. Entonces, eso puede generar un reembolso o no. Ok. Porque acordémonos que en realidad de todo esto lo que tenemos que sacar es que pagar impuestos todo el mundo paga. Solo que el que trabaja W2 lo va pagando durante el año. El que trabaja 1099 o es dueño de una empresa lo paga al final del año. Entonces, siempre hay que pagar. Claro. Lo que pasa es que hay gente que por estos beneficios del gobierno le devuelven dinero. Porque o pagaron de más, o tienen hijos que pueden generar algún crédito, o tienen alguna propiedad que les puede haber generado algún crédito. Entonces, por eso se reduce el tax liability, la responsabilidad impositiva, y eso puede generar un reembolso. Ok. Es una cuenta matemática bastante complicada. Pero bueno, dentro de los ingresos están las deducciones estándar, están las deducciones sistemizadas. Todo eso son créditos que va Ok. reduciendo tu ingreso hasta calcular el impuesto en sí. Es un proceso bastante complejo y digamos que la tecnología ha ido avanzando también. Ahora, hoy en día hay muchas aplicaciones de celular o en la computadora que uno puede utilizar para hacer su declaración por sí mismo. Sin embargo, hay historias de terror por todos lados. Hasta tan reciente como el año pasado de una gran empresa que fue demandada y tuvo que devolver un cuanto de dinero porque no fue transparente sobre el proceso de declaración de impuestos utilizando esa aplicación. Mi pregunta es, ¿en qué escenarios o cuáles son los beneficios y las desventajas de utilizar una de estas aplicaciones versus hablar con un profesional? Bueno, hoy en día con la inteligencia artificial cada vez es más difícil competir con una aplicación. Yo creo que fundamentalmente el estudio y la experiencia que un profesional pueda tener no solo va a tener la inteligencia artificial, sino que te va a entender. Va a saber cuál es tu situación de vida. Se va a poner entre medio del gobierno y vos para darte la mejor opción. Y hay veces que por ahí una aplicación no te puede sentir de la misma manera. Total. De la misma manera que vos no te vas a sentir cómodo sentándote. Hay gente que sí. Y te digo, esas aplicaciones las he usado y hay aplicaciones que son buenísimas,
que tienen un montón de cosas y vamos a llegar al mismo número. Exacto. Porque si está bien hecho, vamos a llegar al mismo número. La aplicación y yo. Los dos tenemos que llegar al mismo número. Solo que el profesional tiene un poco más de corazón. Ok. Que se va a poner en entenderte y en saber darte la mejor guía para tal vez el año que viene. Por ahí el de hoy no lo va a poder solucionar, pero te va a poder dar una guía para el año que viene. Total. Y eso creo que eso es lo que más vale la pena. Creo que mencionas algo muy importante y es el entender, porque como hispanos en Estados Unidos, quizás los que no nacimos acá y los que somos migrantes, tenemos situaciones bastante complejas detrás de nosotros, o quizás no solo somos nosotros, sino nuestras parejas. Es decir, alguien con quien tú puedas conversar y dar tu historia puede quizás entender mejor cómo entonces narrar esa historia a la hora de la declaración de los impuestos. Y eso creo que es algo que yo he apreciado mucho después de 2 años haciendo mi declaración de impuestos contigo. Y es algo que yo particularmente valoro mucho y es algo que yo busqué. Pero hay personas que no saben necesariamente qué buscar en un profesional de impuestos o un contador a la hora de la declaración de impuestos. ¿Cuáles son, digamos, las características principales que tú le recomendarías a una persona buscar en un contador en quien confiar para su declaración de impuestos? Bueno, básicamente, primero y principal es cómo vos te sientas con esa persona. El 80% de la gente va a un preparador de impuestos o a un contador porque alguien se lo refirió. O sea, le hace los impuestos a mi mamá, a mi tío, a mi primo y a mi sobrino, y entonces yo voy ahí. Pero si cuando vos vas, a pesar de que tu mamá, tu tío, tu primo y tu sobrino van ahí, pero vos no te sentiste cómodo, no sentiste una conexión de alguna manera con la persona, es como ir al peluquero o ir al abogado. Al contador no hay que mentirle, ¿ok? Total. De la misma manera que no hay que mentirle al abogado. Entonces, si vos puedes llegar a tener ese vínculo con esa persona te va a guiar porque va a saber de tu vida, va a saber qué es lo correcto para vos, qué es lo que... Y entonces vos básicamente te tenés que sentir cómodo. Obviamente que tenés que chequear sus certificaciones, tenés que estar seguro de que es una persona que tiene la educación y la información correspondiente para estar registrado en el IRS. Uno tiene que hacer huellas digitales, uno tiene... Okay. O sea, no es cualquiera tema, yo creo firmemente en que es la confianza y lo que vos sentís cuando estás con una persona, como un abogado, es lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Y digamos que, como tú mencionas, no siempre suceden los mejores escenarios a la hora de conseguir a una persona, o incluso cuando uno hace la declaración por sí mismo. ¿Cuáles son, dirías tú, que los errores más comunes que cometemos a la hora de hacer una declaración de impuestos? Los errores más comunes, no decirle todo al contador. Ok, importante. Importantísimo. Los errores más comunes son apresurarse a hacer una declaración porque está esperando que le van a devolver un montón de dinero, entonces quieren mandarlo ya el primer día que se mandan los impuestos y resulta que se olvidó de que tenía 2 o 3 trabajos y no le llegaron todos los papeles, entonces después hay que corregirlo y hay que esperar el doble. Otros errores son pensar que si Gisela no me devuelve lo que me dijeron en la otra oficina es porque Gisela está equivocada. Ok, no tengo la realidad, la verdad absoluta de nada, pero uno tiene la experiencia de 18 años de trabajo donde te puedo decir, si algo es muy bueno para ser verdad, seguramente que no lo es. Entonces, si piensas que porque no tienes el más alto reembolso, hay alguien que está haciendo algo mal, no estoy de acuerdo. Prefiero que lo mires de nuevo, que lo consultes obviamente con otra persona, pero que tengas claro que no necesariamente un reembolso más alto quiere decir que tus impuestos están bien hechos. Y ya como para cerrar, ok, ya hablamos sobre los errores más comunes. Para cerrar me gustaría entonces que nos dieras más bien los principales consejos. Ya mencionaste unos como por ejemplo el no apresurarse. El error sería apresurarse y evitar u olvidar algunos escenarios, pero después de 18 años de experiencia en este área, ¿cuáles son, sobre todo para las personas que van a declarar por primera vez, cuáles serían, digamos, que tus principales recomendaciones a la hora de hacer su primera declaración de impuestos?
Bueno, primero y principal, busquen a alguien con quien se sientan cómodos, busquen todos sus documentos, lleven su seguro social, su identificación, el plan de salud médico, si tuvieron plan de salud médico a través del sistema médico de Marketplace. Eh, Traten de presentar todo lo que tienen, de no ocultar nada. Y, por ejemplo, había algo que nos quedó pendiente de lo que hablábamos, es cuando la gente llena su formulario W4, pone demasiados dependientes, Ok. para que no les descuenten tanto. Y después, al final del año, terminan debiendo plata porque no les descontaron lo suficiente. Entonces, y ese es un error que lamentablemente este año se ha presentado mucho porque el formulario W4 lo cambiaron y está mal hecho. Ok. Entonces se cuenta uno mismo varias veces Wow. y entonces te descuentan poco dinero del cheque. Ese sería otro de los errores. Pero bueno, en cuanto a cómo ponerse las pilas de ir a hacer la declaración, bueno, primero y principal, lleva tu seguro social, lleva el seguro social de toda la familia, todos los que viven contigo, tus fuentes de ingreso, todos los formularios que te hayan llegado de tu fuente de ingreso, si tenés una propiedad, los intereses que hayas pagado sobre esa propiedad y todos los documentos posibles. Más vale que sobre y no que falte, dice mi papá. Total. Y después ahí determinarás si tienes que buscar algo más para el año que viene. Sobre todo, siempre me gusta a mí prepararme para el año que viene. Totalmente. Ujú. Bueno, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Creo que ha sido un resumen bastante detallado sobre el mundo de la declaración de impuestos en español, además, en un momento en el que estamos en plena época de declaración de impuestos. Una última pregunta más hacia ti como tal. ¿Cualquier persona puede contratar tus servicios dentro de los Estados Unidos o tiene que ser de la Florida? No, dentro de Estados Unidos. Ok. Tengo licencia para ejercer dentro de todos los Estados Unidos. Bueno, si alguno de ustedes está interesado en contratar un contador para la declaración de impuestos de este año, que estamos en la mitad de la época de la declaración de impuestos, ¿hasta cuándo se puede declarar? Este año 18 de abril. Hasta el 18 de abril. Ya saben, pueden contactar a Gisela en Your Oasis Inc. Están ubicados en Broward, en el condado de Broward, en Pompano Beach, pero sin embargo pueden contactarlos vía email, pueden hacer la declaración Vía WhatsApp, vía WhatsApp, por videollamada por también. videollamada, por Zoom. Estamos trabajando bastante. Y les quería dar un consejito así de chiquitito. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, un profesor me dijo una frase que me encantó y creo que de eso basa mi negocio toda la vida. Al Capone lo metieron preso por no pagar los impuestos y no por todas las cosas que hacía con la mafia. Así que ténganlo en cuenta. Los impuestos en este país son sumamente importantes. Mejor para cerrar la conversación imposible. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, lo aprecio un montón. Y Gracias estoy a vos por seguro. la oportunidad. Gracias, de verdad. Chao. Este fue un video sobre cómo funciona la declaración de impuestos en los Estados Unidos en español. Muchísimas gracias a Gisela Fredes de Your Oasis Inc. por hacer de un tema tan complejo y complicado algo tan ameno y simple de entender. Y a ustedes que me están viendo, por favor, si les gustó este tipo de contenido y quieren ver más sobre cómo funciona Estados Unidos en español, regálenme un like a este video, suscríbanse y compártanlo con alguien a quien creen que le puede interesar este video. Muchísimas gracias, esto fue USA con Juan.